Un saludo para todos los televidentes que sintonizan este espacio de la salud mental que es Sanamente, el espacio donde ustedes, nuestros televidentes, pueden enterarse de todas las enfermedades que tienen que ver con la salud mental. Y en esta oportunidad estamos terminando el ciclo de drogodependencia y hoy hablaremos de las nuevas drogas o las drogas sintéticas. Muchos padres de familia no saben qué están haciendo sus hijos y en muchas ocasiones no ven en su forma de ser o de pronto no están oliendo a alcohol, pero sí están tomando medicamentos que pueden cambiar sus condiciones, estimulantes y son estupefacientes muy peligrosos para la salud y deben estar atentos. Por eso hoy con el doctor Ramón Acevedo estaremos abordando este tema de los nuevos medicamentos. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a Sanamente. Muy bien, Luisa, muy contento de que sea viernes, de que dejen entrar al psiquiatra Ramón Acevedo a sus casas, de que podamos discutir un tema que yo sé que es muy importante para la familia y que nos puedan transmitir todas las inquietudes, todas las dudas que tienen al respecto de la salud mental y de estos temas tan específicos como son las drogas. Les recordamos entonces que hoy estaremos hablando de las nuevas drogas, las drogas sintéticas y las drogas que son estimulantes. Bienvenidos a Sanamente. Les recordamos a todos nuestros televidentes que ustedes tienen el espacio para escribirnos a través de nuestro correo electrónico que es sanamente@congregacionmariana.org.co. Si ustedes están viendo el programa en repetición, ustedes nos pueden escribir todas sus inquietudes y nosotros les daremos respuesta en el programa siguiente. Doctor, comenzamos nuestro programa definiendo qué son las nuevas drogas. Expliquémosle a los padres de familia qué significan. Bueno, realmente cuando estamos hablando de nuevas drogas, podemos decir que son como redescubrimientos que hacen los narcotraficantes para introducir al mercado sustancias que vienen siendo utilizadas desde hace mucho tiempo, que fueron sintetizadas desde hace mucho tiempo, que tuvieron alguna vez utilizaciones médicas, pero que por los daños que producían o por lo falta realmente de estudios serios, se fueron sacando del mercado y después son traídas como drogas innovadoras para los jóvenes, diciéndoles que producen menos daño, que dan menos dependencia, y a partir de eso les van haciendo una promoción y los jóvenes o los drogadictos, en esa ansia de consumir y tener nuevas experiencias, entonces se dejan atrapar por estas drogas. Y muchas de ellas tienen acción depresiva, como el alcohol o como las benzodiazepinas, y otras tienen acción estimulante, como la cocaína, que además someten a mucho riesgo la salud de las personas. Doctor, estas drogas también son denominadas como drogas de diseño. ¿Por qué se denominan con ese nombre? Digamos que cuando estamos hablando de las famosas drogas de diseño, estamos diciendo que son drogas elaboradas y sintetizadas en laboratorios. Entonces, no son sacadas como de lo natural, pues como a veces se dice, como es la marihuana o como la misma cocaína, pues que se obtienen del procesamiento o del consumo de plantas directamente, sino que son elaboradas y sintetizadas en laboratorios. La gente se imagina que en laboratorios muy refinados y resulta que son laboratorios caseros, sin ningún cuidado, o sea, con demasiadas posibilidades de que incluso su calidad sea tan deficiente que además del daño que produce la droga por sí misma, toda la manipulación y la falta de control de la calidad ayuda a que el daño sea mucho mayor. Doctor Ramón, en el día de hoy estará acompañándonos el doctor Hugo Gallego, toxicólogo. En esta oportunidad nos hablará sobre qué son las drogas de diseño. Veamos. Las drogas de diseño son sustancias sintetizadas en laboratorios clandestinos que tienen algunos principios activos que fueron inicialmente investigados como medicamentos, pero luego
se vio que su utilidad médica o clínica no era buena y por ello se desecharon como medicamentos. Hoy en día están buscando sintetizar drogas para dar efectos más potentes, más fuertes, a veces incluso de menos duración, pero de más intensidad, y que los jóvenes o las personas que experimentan o que les gusta utilizar estas sustancias, pues sientan efectos diferentes. Entonces se abre un mercado de los que venden y trafican con ello, se abre un mercado importante porque les traen a los muchachos o a las personas nuevas sensaciones y nuevas experiencias. Drogas sintéticas como los derivados del éxtasis, que es por ejemplo las metilanfetaminas, dentro de ellas está el 12B y el crystal meth o ice, son sustancias que son hasta 30 veces más potentes que el éxtasis, y con respecto de la cocaína entonces son mucho más potentes, entonces se potencializan los efectos, las personas sienten unas sensaciones intensísimas, muy fuertes, y ello va también relacionado con una mayor peligrosidad, una mayor toxicidad a nivel del cerebro, a nivel del corazón, a nivel del hígado y en general en todo el organismo. Doctor, veíamos en la nota anterior que en el dramatizado, si eran unos jóvenes en una discoteca, por lo general el consumo de estas nuevas drogas o drogas sintéticas es más prevalente en los jóvenes. ¿En qué edades comienza y a partir de qué momento empezaron estas nuevas drogas a tener tanto furor y cómo es en Colombia? Bueno, digamos que estas drogas, con la entrada del éxtasis, fundamentalmente en Europa, digamos que fueron también catalogadas como las famosas drogas discotiqueras. Entonces, en el Paseo del Bacalao en Barcelona, que es la zona donde están como las discotecas, se empezó un mercado muy amplio de venta de éxtasis y otras sustancias emparentadas con el éxtasis, como el ACE, como les decía el doctor Hugo, y allí en ese mercado europeo, con todas las restricciones y con todas las dificultades y con todo lo que se ha venido haciendo de campaña para que no se consuma heroína, que es uno de los problemas más graves en Europa, realmente en el consumo de drogas, ante la laxitud que ha habido en algunos países frente al consumo de marihuana. Entonces, los jóvenes empezaron a buscar como otras drogas que les produjeran mayores estímulos para tener otro tipo de experiencias, y allí fue donde el mercado de todas estas drogas de diseño de manera ilegal empezó a introducirse. Y ya empezó esa moda desde hace ya algún tiempo a viajar hacia los Estados Unidos y a llegar a estos países latinoamericanos, donde de todas maneras el consumo sigue siendo más de las drogas clásicas como la marihuana, la cocaína, el bazuco y últimamente pues la heroína y ahora las drogas de diseño, fundamentalmente con el éxtasis, pero que va entrando. Hay un elemento que señala, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, y es que en el año pasado y antepasado en Europa se descubrieron 41 drogas de diseño que estaban introduciéndose en el mercado de manera ilegal y que estaban siendo ya consumidas por los jóvenes, drogas que pueden producir demasiados daños, que además son promocionadas como que no hacen tanto daño y que finalmente dicen que ayudan como a fortalecer el efecto de las otras drogas para que el consumo sea menor. Entonces son una serie de publicidades muy engañosas que obviamente se hacen sin ninguna campaña publicitaria abierta, sino que se va haciendo de boca en boca, de narcotraficante a consumidor, y así van introduciendo y engañando a los potenciales consumidores para que vayan consumiendo estas nuevas drogas. Doctor, además del peligro que ahora vemos con la llegada de Internet, las redes sociales, que ahora estas drogas se pueden comercializar a través de Internet y no hay un contacto directo con la persona que lo está vendiendo, sino prácticamente yo lo compro hasta con tarjeta de crédito y le llega a la puerta de su casa.
Es muy bueno pues que los padres de familia estén alertas porque es un problema muy grande y lo que usted también hablaba, a veces los jóvenes creen que estas drogas sintéticas no hacen tanto daño como las drogas tradicionales, que son la cocaína, el bazuco, pero que usted mismo nos decía que son tan o pueden ser más peligrosas que estas. Sí, yo pienso que cuando estamos hablando de nuevas drogas, como lo decía el doctor Hugo y como lo decíamos al principio, realmente no son drogas nuevas, son drogas que han sido sintetizadas en laboratorios como el éxtasis, cuya historia se remonta a 1918, como otras drogas, el GHB que es un anestésico, conocido como el éxtasis líquido, que se utilizó hace más de 40 años, como la ketamina, el polvo de ángel, que también es un anestésico, que ya no se usa en humanos sino en animales, y tuvo mucho uso en el LSD, que fue consumido como los ácidos, que fueron consumidos en la época de los 70 por los movimientos hippies, que producen unas alteraciones severísimas. Entonces, estamos hablando no de nuevas drogas, sino que yo creo que el punto que tú señalabas ahora es como el punto clave. No estamos hablando de nuevas drogas, sino de nueva manera de mercadear drogas, nueva manera de difundir el consumo de las drogas, y para eso se están usando las redes sociales. Y a través de las redes sociales hay todo un comercio ilícito, hay toda una manera de promocionar las drogas, se van creando una serie de cadenas de, digamos, de fortalecimiento de ese consumo, y hay un canal y una red de distribución que es puerta a puerta, o sea, el mundo ha ido avanzando, el mundo y los narcotraficantes son expertos en eso, y además tienen todas las redes, y muchas de estas drogas no son ilegales. Porque uno se preguntará como padre de familia, bueno, ¿y cómo así que no son ilegales? No son ilegales porque obviamente como tienen otras distribuciones, tienen otros usos, incluso hay una de las drogas que están consumiendo ahora en Europa que es gravísimo, que ya se ha demostrado que produce muchísimas muertes, que es un fertilizante, la mefedrona, y entonces eso no es ilegal, como no lo es el Sacol en Colombia, ¿no es cierto? Entonces eso lo pueden distribuir, no hay una persecución de la policía, porque al no ser ilegal no lo pueden perseguir, y volver una droga ilegal, entrarla dentro de todo el protocolo de por qué hay que poner trabas para la venta, sabiendo que pueden ser para otros usos, es muy difícil, y esas son las dificultades que nos estamos enfrentando en este momento en lo que yo llamaría no nuevas drogas, sino nueva manera de mercadear drogas ya con muchos años en el mercado. Doctor, como usted ahorita nos contaba, el consumo es mayor en Europa, en Estados Unidos, en fin. ¿Cómo es prácticamente el consumo aquí en Medellín, en Colombia? Aunque usted todavía nos decía que las drogas tradicionales, que son la cocaína, el bazuco, la heroína, siguen siendo más consumidas, pero también por lo general siempre el conocimiento y pues la gente siempre trae lo de Europa a Colombia, todas las personas, los jóvenes que viajan al exterior vienen con esos vicios y esas prácticas de consumo de ese tipo de drogas. ¿Qué estamos haciendo aquí en Medellín, por ejemplo, políticas públicas para prevenir ese consumo y sobre todo a través de los nuevos medios que ya se sale como de las manos? Digamos que obviamente en Colombia y en Medellín ya viene haciéndose uso de todas estas sustancias, uno cada vez encuentra más en su consultorio o en la cotidianidad cuando habla con la gente que aparecen todas estas sustancias. Hay un mercado que también ha sido estudiado claramente, donde se lleva coca y marihuana hacia Europa y se traen todas estas drogas de diseño que son producidas en los países europeos, como en Checoslovaquia, en esos países. Entonces, de alguna forma también hay como un trueque donde traen esas drogas, obviamente les es más fácil comercializarlas, precisamente por no ser tan ilegales, aunque digamos el éxtasis sí está siendo perseguido, pero las otras no son tan perseguidas, y entonces digamos que eso hace que el mercado se esté promocionando, y mientras haya oferta,
y haya demanda, el mercado se va dinamizando y va creciendo. ¿Qué hacer? Nosotros hemos venido planteando en Medellín, incluso desde el Consejo hemos venido planteando la necesariedad de implementar unas políticas de salud pública que busquen estructurar y fundamentar lo que llamamos estilos de vida saludable, y dentro de eso que llamamos estilos de vida saludable incluimos varias cosas. Primero, darle la oportunidad a los jóvenes, a los padres de familia, a los niños, de que conozcan la realidad sobre las drogas. Los padres tienen la obligación de conocer de drogas y por eso incluso estamos haciendo este programa. Los padres tienen la obligación de educar a sus hijos y por lo tanto todos estos temas deben de ser objeto de discusión al interior de la familia y deben tener el conocimiento necesario para transmitírselo a sus hijos. Lo otro es que desde la escuela, desde ya el aula escolar, los profesores y el personal, digamos, administrativo debe conocer del tema y a través de lo que nosotros hemos venido desarrollando en muchos colegios, con escuelas y colegios saludables, estamos buscando que haya un conocimiento sobre el tema y buscar también en los medios masivos de comunicación, como los canales de televisión, como lo es Televida, con el programa, con la campaña que tenemos de Abre los Ojos, que todos entendamos que a nuestros ojos están sucediendo cosas y que no los podemos cerrar ni desconocer. Entonces, es una campaña que tiene que dar fruto en la medida en que todos nos comprometamos, tanto los padres, los profesores, los mismos jóvenes y los grupos juveniles, como los medios de comunicación que tienen que colaborar fundamentalmente en desarrollar todas estas campañas de prevención del consumo de drogas y de educación hacia los estilos de vida saludable. Doctor, en muchas ocasiones los padres de familia desconocen que sus hijos están en este tipo de prácticas, ellos salen a rumbear, salen a la discoteca, pero llegan a su casa y no hay un efecto como son los efectos del alcohol para detectar que su hijo está consumiendo drogas sintéticas o drogas de diseño. Hablemos un poco de esas manifestaciones en el organismo, pues, que se puedan detectar para que los padres se den cuenta que sus hijos están consumiendo este tipo de drogas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que las drogas de diseño son drogas que pueden tener efectos depresores del sistema nervioso central, como decía, como el alcohol, o estimulantes del sistema nervioso central como la cocaína y el mismo éxtasis. Entonces el comportamiento de las personas es distinto. Se ha consumido drogas depresoras del sistema nervioso central como la ketamina, como otros anestésicos, entonces puede llegar más como si estuviera embriagado sin oler alcohol, ¿no es cierto? Somnoliento, lento, con la boca arrastrada, o en algunos casos incluso con sensaciones de angustia, porque por ejemplo la ketamina produce la sensación como de desdoblamiento, como que uno se saliera de su propio cuerpo y a veces eso produce o una sensación demasiado placentera o una sensación muy terrorífica. O con los otros anestésicos, que el éxtasis líquido, que muchas veces lo utilizan para echárselo a las niñas o incluso a los niños, pues, o a las jóvenes y a los jóvenes en una gaseosa o en algo, los pone en un estado como de anestésico, de somnolencia e incluso permite el abuso sexual en estos casos. Entonces, por eso la recomendación es muchas veces a los jóvenes y a las jóvenes de que si están en una discoteca no se vayan todas para el baño y dejen la gaseosa ahí, que siempre alguien se debe quedar de confianza, porque a veces se van a rumbear con personas que acaban de conocer, con amigos que conocieron a través de las redes, entonces nos quedamos de encontrar en tal parte, nos vamos a pasar rico, puede que uno no tome y uno no quiera nada, pero entonces se van para el baño, dejan las gaseosas, dejan el trago que se están tomando, les echan éxtasis líquido y las colocan en un estado de somnolencia y pueden ser objeto de abuso. Los padres tienen que llamarle mucho la atención cuando un hijo llega, no huele alcohol, no tiene ese efecto del alcohol, pero lo ven o como somnoliento y como condormido, o lo ve muy estimulado, muy prendido, hablando mucho, muy contento, y al otro día está como agotado, como si
como si hubiera agotado toda su energía, no quiere levantarse porque entonces no está consumiendo éxtasis o todos los otros drogas de las que nos habló el doctor Hugo, que son emparentadas con el éxtasis y que pueden producir demasiados daños. Acuérdese que el éxtasis produce el choque de calor y en el choque de calor la persona le sube una temperatura incluso a más de 40 grados que le puede producir la muerte con hemorragia cerebral. Entonces, si la persona llega con la temperatura alta, la piel roja, entonces tenemos que poner mucho cuidado porque a veces si no hay una atención médica inmediata, la persona se puede morir. Doctor, y hablemos también de esas mezclas, por ejemplo, ahora que se ve mucho de las bebidas energizantes, ¿qué tan peligrosas son y sobre todo cuando son tomadas con el éxtasis y estas drogas de diseño que, como usted nos dice, son muy peligrosas y pueden ocasionar hasta la muerte? Sí, cuando los jóvenes consumen drogas de diseño y las mezclan con alcohol, pueden potencializar los daños que estas sustancias producen a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la presión arterial, porque hay estudios que demuestran que los estimulantes que se están consumiendo pueden aumentar la presión arterial y la presión arterial puede llevar a hemorragias cerebrales, a accidentes cerebrovasculares y a muchas otras alteraciones. Y cuando se consumen los famosos energizantes con sustancias que además son estimulantes, los energizantes tienen cafeína, taurina, que lentamente se ha venido estudiando la taurina y se ha encontrado que puede producir también algunos daños a nivel de la presión arterial y el sistema cardiovascular. Entonces, cuando se consumen otros estimulantes asociados como el éxtasis o cuando se mezclan con depresores como el alcohol, se potencializan los daños y se pueden producir incluso la muerte. Entonces es muy importante porque es que los jóvenes últimamente para no tomar licor, entonces se están dedicando a tomar energizantes y hay estudios muy serios que demuestran que someten a riesgo la salud por las alteraciones en la presión, la taquicardia, vuelvo y digo, la posibilidad de hemorragias e incluso en algunos estados norteamericanos los han prohibido, están prohibidos, entonces, y nosotros los seguimos consumiendo aquí. Entonces, mucho ojo con eso, porque los jóvenes están abusando también de los energizantes y mezclándolos a veces con alcohol o como lo decías ahora, con la cocaína o con el éxtasis, que además son estimulantes del sistema nervioso central, entonces como una carga energética o de energía al cerebro que puede fundir el cerebro, como pasa cuando uno prende todos los electrodomésticos de la casa a la vez, si no se dispara el breaker, se queman los elementos más sensibles electrónicos como el computador, el televisor, son los que se queman y lo mismo pasa en el cerebro. Hay centros muy especializados que se pueden fundir y entonces vienen los problemas en la memoria, en la concentración, en otras cosas producidas por el consumo de estas drogas. Doctor, ¿qué tan cierto es que estas drogas sintéticas o nuevas drogas de diseño no son tan adictivas como las drogas que en los programas anteriores hablábamos, la cocaína, la heroína? ¿Es verdad? Bueno, realmente cuando se habla del tema de las adicciones, es como estudios a largo plazo que van demostrando lentamente que sí hay adicciones. Inicialmente cuando se empezó la venta de cocaína en Europa, hace muchos años, incluso Freud llegó a proponerla para que se utilizara la cocaína para la adicción a la heroína, se pensaba y se decía que por ser un estimulante producía muy poca dependencia física, algo de dependencia psicológica, pero que no producía mayor dependencia. Eso mismo pasó con el éxtasis. Con el éxtasis se empezó a decir que no había esa dependencia, que era una droga discotiquera, que solo se usaba los fines de semana, pero ya hay estudios que van demostrando de que hay jóvenes o hay personas que ya vienen consumiendo éxtasis diariamente porque empiezan a presentar los malestares de la abstinencia,
mínimo como una dependencia psicológica. Entonces hay dos tipos de dependencia, una física donde se evidencian más todos esos signos físicos del temblor, el sudor, la angustia, de que incluso pueden llevar a la muerte, y una dependencia psicológica que es como una ansiedad, unas ganas de consumir, como un vacío, como que algo le falta a uno, y a veces se acompaña de algunos síntomas físicos como dolor de cabeza e irritabilidad que hacen que la persona empiece a consumir. Entonces esos dos tipos de dependencia son más marcados, la dependencia física en los depresores, la dependencia psíquica en los estimulantes, y la mayoría de estas drogas de diseño son estimulantes. Entonces se ha ido encontrando que sí van produciendo dependencia a medida que se van estudiando más y más series de personas que consumen estas drogas. Bueno, doctora, ahora nos vamos a nuestros primeros mensajes institucionales. Quédense con nosotros, pues nuestro tema central son las drogas sintéticas o las nuevas drogas, y para que ustedes estén muy pendientes y conozcan de esta dependencia. Ya regresamos. Regresamos a Sanamente, el programa de la salud mental en Televida, y les recordamos que nuestro tema central del día de hoy son las drogas de diseño o las drogas sintéticas. A continuación, el doctor Hugo Gallego, toxicólogo, nos hablará de estos tipos de drogas sintéticas y de cuáles son las consecuencias. Veamos. Dentro de estas drogas sintéticas o de diseño, en Colombia se está viendo mucho el éxtasis y las variantes del éxtasis, al igual que algunos derivados opiáceos también, o sea, derivados del opio, como han utilizado varias de estas sustancias, han estado sintetizando en laboratorios clandestinos, algunas que han sido utilizadas como medicamentos, pero que ya se salen del rango de medicamentos y se convierten en drogas sintéticas mucho más potentes y muchísimo más peligrosas. Hemos tenido ya casos de infartos cerebrales o hemorragias cerebrales, hemos tenido ya casos de infartos del corazón, fallas del riñón o fallas del hígado, y que llevan finalmente a secuelas o a la muerte en las personas. Doctor, escuchamos al doctor Hugo Gallego que nos hablaba de esas consecuencias y los efectos a largo plazo que pueden generar estas drogas sintéticas o drogas de diseño. Hablemos un poco a qué se debe el consumo tan acelerado y que se ha incrementado tanto de los jóvenes, ¿por qué están prefiriendo estas nuevas drogas? Bueno, cuando hablamos del consumo de drogas en los jóvenes, estamos mirando que es que en la juventud hay unos factores de riesgo que son mucho más marcados. En primer lugar, el hecho de que se haya aumentado el consumo de marihuana. El consumo de marihuana y alcohol en los jóvenes actúan como llamamos nosotros de drogas porteras. Cuando hablamos de drogas porteras, estamos diciendo que es el contacto inicial con las drogas que hace que los jóvenes entonces, al experimentar las sensaciones producidas por el alcohol y por la marihuana, empiecen esa búsqueda de emociones mucho más fuertes y son mucho más sensibles a lo que llamamos la presión de grupo. Entonces la presión de grupo hace que cada vez aparezca alguien con una droga nueva y presione a sus amigos a que lo consuman. Pero los otros elementos que hemos venido encontrando como factores de riesgo tienen que ver con la estructura de la familia. Cuando encontramos familias donde la autoridad es laxa, donde encontramos familias donde no hay comunicación, cuando encontramos familias donde hay una ruptura de esa unidad familiar, entonces hay madres, cabezas de familia con ausencias paternas o incluso familias donde hay ausencias maternas, donde ya hay una serie de familias extensas, donde la autoridad no la tiene ni el padre ni la madre, sino que la tienen el abuelo o una tía que es la que hace de sustento económico. Entonces se va abriendo como unas grandes brechas dentro de esa familia, entonces no hay coherencia, no hay coerción, no hay autoridad y los jóvenes quedan de una manera, digamos, sueltos y a partir de ahí al vaivén y a la presión de los grupos. Y lo otro es que indudablemente a los jóvenes nos los están utilizando para el mercadeo. ¿Y cómo utilizan a los jóvenes para el mercadeo? Los cogen,
les dan a probar las drogas, les hacen sentir unas sensaciones que inicialmente pueden ser agradables, porque decirle a los jóvenes que a veces consumir drogas no produce sensaciones agradables es mentirles, porque eso es el enganche que tiene. Lo que pasa es que después eso se vuelve un infierno, y cuando ya los tienen enganchados les dicen, bueno, ¿quieres seguir consumiendo? Abra mercado para que obtenga el dinero para nosotros seguirle entregando. Entonces hay una serie de cosas que han venido influyendo muchísimo en la comunidad, pero que yo particularmente creo que tiene mucho que ver con la crisis de la familia que tenemos en la sociedad y en la ciudad. Doctor, está con nosotros Claudia Gallego, que nos llama desde Bogotá. ¿Cómo está, Claudia? Bienvenida a Sanamente. Buenos días, Luisa. Claudia, cuéntanos cuál es tu inquietud para el doctor. Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta. No tengo mucho conocimiento sobre el LSD y quisiera saber si el LSD es lo mismo de estos parches que se ponen en la lengua. Es que yo tengo un hermanito y a veces me preocupo mucho por él porque, pues, por todas estas nuevas drogas que hay, y quisiera enterarme más al respecto y específicamente sobre estos parches de la lengua. Bueno, muchas gracias, Claudia, por la llamada. Cuando estamos hablando de los ácidos, obviamente una manera de vender los ácidos es a través de pegas que se pegan principalmente pues en la lengua, incluso en los ojos, y que es la manera como se difunden. Los ácidos no son tan nuevos, ya les decía que los ácidos se utilizan desde hace mucho tiempo, fueron, digamos, la droga de elección en la época de los 70 con el movimiento hippie, y los ácidos producen alucinaciones, están clasificados dentro de las drogas alucinatorias, producen alucinaciones de carácter visual. Decían y dicen los que consumen ácidos que la música se ve, entonces empiezan a tener esas alucinaciones, y si uno tiene una propensión a desarrollar un trastorno, digamos, psicótico de carácter esquizofrénico, de carácter fundamental en alteración de los sentidos, puede entrar en lo que se llama un mal viaje, y ese mal viaje es incursionar en la psicosis, quedar atrapado en la psicosis, y de ahí, digamos, que se empieza un mundo y un camino muy largo, porque la psicosis es muy difícil de tratar, y a veces lo que hacen estas drogas es disparar en esa propensión que uno tiene la enfermedad mental que estaba ahí latente. Por eso los ácidos, que a veces los papás no le ponen mucho cuidado, a las calcomanías, a esas cositas que les venden a los niños, puede ser que ahí les estén vendiendo ácidos, y de esa manera nos lo estén volviendo no adictos, sino consumidores, porque con respecto a los ácidos y al LSD hay estudios que dicen que si bien no produce adicciones, sí puede producir uso indebido, abuso, porque las personas, para sentir todas esas sensaciones, empieza a usar y a consumir ese tipo de sustancias. Doctor, antes de recibir la llamada estábamos hablando de a qué se debe que los jóvenes estén consumiendo tanto este tipo de drogas, y usted nos hablaba que hay una crisis en las familias, unas crisis de valores, ya nos están enseñando a través de la educación muchos principios, y por esto los jóvenes están accediendo a este tipo de drogas. Hablemos un poco ya, doctor, cuando tenemos en nuestro hogar a alguien de la familia que esté consumiendo estas nuevas drogas sintéticas, ¿qué hacer? ¿Cómo deben actuar en nuestro hogar, en la familia, para ya impedir o llevarlos a un tratamiento incluso? Sí, cuando estamos hablando del consumo de drogas sintéticas, estamos hablando de adicciones, estamos hablando de los problemas de salud que producen estos consumos, y cómo la mayoría de las personas que consumen las drogas sintéticas lo que hacen es un policonsumo. Están consumiendo marihuana, están consumiendo alcohol, están consumiendo cocaína, además de estas drogas dentro de las cuales también tenemos que poner el popper, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente cuando encontramos que una persona de nuestra familia, un hijo, una hija, un sobrino, qué sé yo, cualquier persona de la familia está consumiendo drogas sintéticas, no nos podemos quedar en el buen consejo o en el enojo o en la cantaleta.
Cuando uno de nuestros miembros de la familia, cuando un amigo, cuando un conocido está en el consumo de las drogas sintéticas, hay que llevarlo a tratamiento. Y los tratamientos para el consumo de drogas sintéticas son iguales al tratamiento de cualquier drogadicción. Debe ser enfocado desde un equipo multi e interdisciplinario. Tenemos que evaluar si detrás de ese consumo hay alguna alteración en la salud mental, como la depresión, la angustia, los trastornos de la personalidad, algún cuadro psicótico, una manía. Entonces deben ser evaluados por psiquiatría. Debemos evaluar cuál es el tipo de droga que está consumiendo, porque es una gama muy amplia de drogas, unas depresoras del sistema nervioso central que pueden producir unos daños muy severos, además de dependencia, otros estimulantes del sistema nervioso central que producen una dependencia más de carácter psicológico, pero pueden producir daños muy severos como los que el doctor Hugo nos señalaba ahora, incluso pues con daños en el hígado, con daños en la presión arterial. Entonces debe haber un enfoque inter y multidisciplinario y muchas veces se requieren intervenciones de comunidad terapéutica para poder romper esta adicción y este consumo o abuso indebido de las drogas sintéticas. Doctor, y desde Medellín nos está llamando Camila González. ¿Cómo está, Camila? Camilo, muy buenos días. Camilo, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos cuál es tu inquietud para el doctor. Bueno, tengo dos preguntitas. La primera es que yo veo que la gente dicen que fuman cripa. No sé si eso es igual que la marihuana o qué, pero veo que están desplazando más la marihuana con eso. Y segundo, ¿en qué repercute la pega o el sacol en las personas que aspiran eso? Muy bien. Nosotros vamos viendo cómo, les decía ahora, que más que drogas nuevas, son nuevas maneras de mercadear y nuevas maneras de consumir sustancias que ya existen. Cuando estamos hablando de la cripa, estamos hablando de la marihuana. Lo que pasa es que es marihuana producida en cultivos hidropónicos con una mayor concentración de la 9-delta-tetracannabinol, que es la sustancia que produce los efectos en la marihuana, que se consume a través de unas pipas aparentemente muy refinadas y que los hace sentir a veces muy importante, y a veces piensan que porque la están consumiendo de esta manera y no en forma de cigarrillo, entonces no les está haciendo todo el daño que les produce el cigarrillo de la marihuana. Pero indudablemente lo que produce el efecto sobre el organismo es la sustancia, el cannabinol, y por tener mucho más concentración, incluso tiene un poder adictivo muchísimo más fuerte. Y vuelvo y digo, la marihuana produce un daño en órganos muy importantes, que es el lóbulo prefrontal a nivel cerebral, que es el que integra la razón, la inteligencia, los instintos y las emociones, y va llevando, mientras más fuerte sea el consumo, a una cosa que los psiquiatras y los médicos llamamos el síndrome motivacional, donde le importa lo mismo 8 que 80. Y no es lo mismo tener 8 millones de pesos en el banco que 80 millones. Pero las personas van llegando a ese estado de no importarles nada. Y fuera de eso es la droga portera, y mientras más consuman, más se pueden meter en el consumo de otras drogas. Esa es la cripa y es indudablemente una marihuana de mayor concentración y por lo tanto con mayor riesgo. Y el sacol, que son los pegantes, tienen una acción también desastrosa sobre el cerebro, incluso porque no entran al cerebro por vía sanguínea, sino directamente a través de las neuronas olfatorias, que son extensiones del cerebro directamente, y el daño que produce también en el lóbulo prefrontal sobre la estructura de la personalidad, sobre el aprendizaje, sobre la memoria, es muy marcada. Y cuando uno entra al consumo de pegantes, que entre otras cosas es muy importante que los padres de familia lo sepan, siempre pensamos que el consumo de pegantes es de los niños de la calle, de los gamincitos, y cada vez vamos viendo más el consumo de pegantes en muchachos universitarios de universidades públicas y privadas consumiendo sacol, y esto va deteriorando su capacidad de aprendizaje y de raciocinio, su capacidad de memoria, y entonces el deterioro y el fracaso escolar está a la vuelta de la esquina y muy rápidamente se presenta. Doctor, también se ha escuchado hablar del Spice. ¿Qué significa?
Digamos que el SPAY es una sustancia que potencializa los efectos de otras sustancias, las personas las consumen para potencializar esos efectos y es lo que yo les decía ahora, que es que el mensaje que les mandan es consuman esto para que no tengan que consumir más de las otras, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se van potencializando supuestamente los efectos de las otras drogas a partir de consumir menos dosis y con ese embeleco, por decirlo así, es que les van vendiendo todas estas otras sustancias. Doctor, usted también nos hablaba de algo muy preocupante, que muchas de ellas no son para el consumo humano, sino son fertilizantes y son realizadas, producidas en laboratorios clandestinos. Los jóvenes, ¿cómo pueden identificar que una droga no tiene pues como ese tipo de complicaciones? Porque igual estas sí serían mucho más letales que las otras. Sí, uno se va dando cuenta que uno de los grandes problemas incluso de todas estas drogas, que si bien no son ilegales porque no están prohibidas, pero que son vendidas de manera ilegal porque tampoco hay una producción legal de ellas, es que al no haber control de calidad les pueden mezclar una serie de sustancias. Hay una mezcla de sustancias donde les mezclan un anestésico con un ácido incluso que produce unos daños en la piel, una necrosis de la piel, los va poniendo como con escamas y por eso se llama cocodrilo y produce necrosis y los jóvenes consumen eso, ¿quién lo creyera? Es una mezcla de sustancias que dañan la microcirculación y sin embargo lo consumen y saben que eso los produce y sin embargo juegan, porque cuando uno es joven a veces piensa que a uno no le van a pasar las cosas, que eso le pasa a los demás y que eso le pasa por allá quién sabe cuándo y resulta que son capaces de consumir eso y consumen sustancias que les venden como inciensos y resulta que se la fuman y sustancias que son fertilizantes y que producen unos daños en el hígado severos y son de lo que más están vendiendo en este momento en Europa. Entonces, con esa búsqueda supuestamente de emociones fuertes y con esos engaños de que no producen dependencia y que los padres no se van a dar cuenta de que la consumieron, es que les van vendiendo todas estas sustancias a los jóvenes y los jóvenes, todos fuimos jóvenes, siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada, que somos invencibles y de esa manera somos casi inmortales y entonces jugamos con la vida permanentemente. Así es, doctor. Recibimos una llamada. ¿Quién está con nosotros en la línea? Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Con quién hablo? Hablas con Luisa Echeverry. ¿Cómo estás? Cuéntanos cuál es tu inquietud para el doctor. Ay, Luisa, me gusta mucho su programa, yo no me lo pierdo. Qué bueno, nos alegra que sintonices este espacio que es Sanamente, el espacio de la salud mental. ¿Qué le quieres decir al doctor? Cuéntanos. Pues es que yo tengo una duda. No sé si las anfetaminas pueden ser consideradas como una nueva droga. Muy bien. Bueno, Luis, las anfetaminas son sustancias sintetizadas desde hace mucho tiempo, incluso fueron utilizadas y aún las utilizan algunas personas en programas para disminuir de peso porque quitan el apetito, pero resulta que las anfetaminas realmente hacen parte de ese boom de las nuevas drogas que no son nuevas drogas. Y dentro del grupo de las anfetaminas, digamos, con acciones muy similares a las anfetaminas, están las metanfetaminas, donde está el éxtasis, el ACE y todas estas sustancias de las que le habló el doctor Hugo en un principio. Pero las anfetaminas son drogas y pueden producir todos los daños que están. Dentro de las anfetaminas hay una que se utiliza, que todavía tiene utilización médica, pero que tiene que ser controlada por el neurólogo o por el psiquiatra, que es la Ritalina y que tiene un uso muy específico en los niños o en las personas que tienen trastorno de déficit de atención, en quienes de la manera utilizada médicamente no produce los daños, sino que tiene todos unos beneficios para ayudar a controlar ese déficit de atención y para que ese déficit de atención no produzca el daño que genera en los niños cuando nos los desescolariza, cuando los somete a riesgo por su hiperactividad. Entonces, las anfetaminas utilizadas sin un claro fin médico es una droga
Y las metanfetaminas, que son donde está el grupo del éxtasis y todo lo que nos contaba el doctor Hugo, sí son drogas mucho más potentes incluso que la cocaína y que pueden producir daños muy severos en el organismo, incluyendo lo que ya les decía el doctor Hugo, accidentes cerebrovasculares y otra cosa que es los famosos malos viajes, donde se disparan las psicosis, aparecen las esquizofrenias y después reversarlas es muy difícil. Doctor, ahora nos vamos a los últimos mensajes institucionales, pero quédense con nosotros, pues ya hablaremos del tratamiento y las últimas recomendaciones de las drogas sintéticas. Además, daremos a conocer algunos de los correos electrónicos que recibimos durante la semana y les daremos respuesta aquí en Sanamente. Ya regresamos. Regresamos a Sanamente, el programa de la salud mental de Televida, y tenemos el espacio de los correos electrónicos. Les recordamos que ustedes nos pueden escribir a sanamente@congregacionmariana.org.co contándonos cuáles son sus inquietudes, proponiéndonos temas para este programa y les daremos respuesta en el programa siguiente. Doctor, por aquí recibimos varios correos y comienzo con el de Julián Vargas, que nos pregunta qué hacer ante una sobredosis de cocaína. Bueno, cuando tenemos una sobredosis de cocaína, por lo general hay un estado de agitación severa. La persona que tiene esta intoxicación empieza incluso a alucinar, se puede tornar violenta porque siente que todos a su alrededor le quieren hacer daño, y puede ya haber otros problemas a nivel circulatorio, de presión arterial, por toda esta hiperactividad y agitación que tiene. Lo que hay que hacer en ese caso es, pues primero no enfrentarse a la persona, porque la persona, la interpretación que hace es que se le va a hacer daño, entonces puede entrar a agredir, incluso hacer un daño muy severo. A veces hay que recurrir a la inmovilización, llamar a las personas expertas en eso. A veces habrá que recurrir a la misma fuerza pública, pero llevarlo a un hospital para que allí los médicos lo intervengan, lo logren sedar y a partir de sedarlo e hidratarlo logren bajar esa agitación. Pero recomendación es no enfrentarse con el paciente, porque en ese momento no hay un verdadero contacto con la realidad y usted puede ser el papá, el hijo, la esposa, el esposo, el ser que más quiere, y la interpretación que tiene es que le vas a hacer daño a la persona y la persona va a actuar en defensa pensando que se tiene que defender del daño que le vas a hacer. Entonces, muchas veces hay que recurrir a gente experta para la inmovilización o incluso a la misma fuerza pública, señalándole a la fuerza pública que no le vaya a hacer daño, porque a veces pues, la agitación es tan severa que puede haber un daño al respecto. Nos escribe doctor Claudia Viviana Vega desde Armenia, es estudiante de farmacia del SENA y nos dice que le gustó mucho el programa de la semana pasada sobre la automedicación. Quisiera profundizar más en este tema igual porque ella está estudiando farmacia, nos pregunta que cómo podría acceder al programa nuevamente y que si usted le puede recomendar en Armenia alguna biblioteca especial para profundizar en este tema de automedicación. Bueno, cuando estamos hablando de los temas de automedicación, siempre tenemos que hacer énfasis en que la automedicación puede ser demasiado grave por varias razones. La primera, porque si nos estamos automedicando con medicamentos de utilización psiquiátrica o neurológica, muchos de estos medicamentos pueden tener efectos secundarios que si no son claramente controlados pueden producir daños. Cuando estamos automedicándonos con analgésicos, los analgésicos pueden producir problemas graves a nivel gástrico e incluso a nivel de la sangre, entonces podríamos producirnos unos graves problemas tanto en el sistema gastrointestinal como a nivel sanguíneo. Cuando nos estamos automedicando con antibióticos, que la gente lo hace cuando tiene una virosis,
estamos generando resistencias en las bacterias que tenemos naturalmente en nuestro organismo, y si estas bacterias por alguna situación se vuelven patógenas, entonces encontrar un antibiótico con que tratar esa infección en uno es muy grave y se puede morir muy fácilmente porque no encuentran cómo. Entonces la automedicación tiene demasiados riesgos y uno se automedica comprando lo que no le han mandado, tomándose lo que le mandaron a dosis distintas o en el tiempo distinto, o creyendo que lo que le mandaron a un familiar o a un amigo, porque yo tengo síntomas muy parecidos, a mí también me sirve, y empezándolo a consumir. Entonces, esa es la automedicación. También podemos considerar automedicación, ir a una droguería o a una farmacia y pedirle al farmacéutico, que no es médico y que no tiene la opción de hacer la historia clínica y el examen físico, que nos recete, y a veces uno encuentra que ellos pues sugieren algún tipo de medicamentos que puede ser el no más indicado. Bibliotecas especializadas, obviamente en la Facultad de Medicina de la Universidad del Quindío, encuentra todos los libros necesarios sobre toxicología y farmacología que le pueden ayudar a entender mucho todos estos problemas y a partir de ahí poder tener un muy buen comportamiento en la carrera que está estudiando para entender cómo la mejor manera de ayudarle a una persona que se acerca a una droguería a solicitar que le den algo para un síntoma es recomendarle que vaya donde el médico para que el médico lo examine y le pueda mandar exactamente lo que necesita. A continuación, el doctor Hugo Gallego, toxicólogo, nos dará las últimas recomendaciones y nos hablará del tratamiento de las drogas de diseño. Veamos. Una forma de identificarlo es porque los papás a veces, cuando los muchachos llegan o las muchachas llegan de una fiesta al otro día o el fin de semana, los empiezan a oler por todas partes, pues característicamente estas sustancias de diseño, drogas sintéticas, no huelen. Es más mirar aspectos o características de la persona, que las pupilas de pronto estén dilatadas, que la boca esté seca, que estén muy inquietos, muy activos, que no se duerman fácil, que estén de un lado para otro y que tengan conductas que llamamos repetitivas, o sea, que estén haciendo como lo mismo todo el tiempo, como parándose, sentándose, como cogiendo algún objeto y volviéndolo a colocar en su lugar. En el caso del éxtasis líquido, sería como un sueño demasiado fuerte, o sea, que la persona no sea capaz de aguantar el sueño. Y en algunos casos, por ejemplo, con algunas de ellas, son las incoherencias, los pensamientos que no son claros, alucinaciones que pueden ser auditivas, visuales, o un lenguaje lento. El tratamiento fundamentalmente es similar al de las otras drogas, o sea, hay que hacer una evaluación inicial, desintoxicaciones. Entonces hay que advertirle a los muchachos que por favor no se pongan a probar esas polvitos o esas pastillitas de 12B o de Crystal Meth, porque tienen una toxicidad muy fuerte, sobre todo a nivel, queman mucho las neuronas, las alteran, se pierden mucho las conexiones neuronales, entonces hay que dar una evaluación integral con un grupo interdisciplinario, dentro de los cuales pues deben estar todos los profesionales de área familiar, psicológica, médicos especialistas como toxicólogos, psiquiatras, neurólogos, para evaluar como las consecuencias que puedan presentar de estos consumos. Doctor, llegamos al final de Sanamente. ¿Cuáles son las últimas recomendaciones de nuestro tema del día de hoy, las drogas sintéticas? Yo pienso que la recomendación final sobre el tema y además sobre el tema general de las drogas es que los padres de familia tenemos que estar muy atentos, tenemos que saber del tema, lo tenemos que discutir claramente con nuestros hijos y no creernos el cuento que porque llegan sin oler alcohol, pero con comportamientos extraños, no consumieron algo. Si nuestros hijos llegan sin olor a alcohol, pero con comportamientos extraños como los que les contó el doctor Hugo, hay que sospechar que están consumiendo drogas de diseño y hay que trabajar con ellos y llevarlos a tratamiento porque estas drogas y ese uso puede ser mortal. Ya con este programa terminamos el ciclo de drogodependencia. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en un próximo programa. Claro, estamos esperando también a los televidentes que sigan viendo nuestro programa y muchísimas gracias por dejar entrar a sus casas al psiquiatra Ramón Acevedo. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Los esperamos el próximo viernes a las 11:30 de la mañana con otro tema de su interés sobre salud mental.
Recuerden además las repeticiones domingo 9:30 de la mañana y martes 11 de la noche. No olviden escribirnos al correo electrónico sanamente@congregacionmariana.org.co y visitar la página del Dr. Ramón Acevedo, www.ramonacevedo.com. Gracias por acompañarnos y hasta entonces.